El juego del príncipe. Saga El príncipe cautivo 2, de C.S. Pacat. Capítulo 9. Bueno, Damen escuchó a Lazar decir a Jord: ¿Cómo es que un aristócrata te la chupe? Era la noche tras el derrumbamiento en Nesson y estaba a un día de camino al sur. Habían partido temprano, tras evaluar los daños y reparar los carros. Damen estaba sentado con varios hombres, tumbado cerca de una de las hogueras, disfrutando de un momento de descanso. Aymeric, cuya llegada había suscitado la pregunta de Lazar, se sentó al lado de Jord, que lanzó una mirada a Lazar. «Fantástico», dijo. «Bien por ti», pensó Damen. En la boca de Jord apareció un amago de sonrisa, pero alzó la copa y bebió sin decir nada. «¿Cómo es que un príncipe te la chupe?», preguntó Aymeric, y Damen vio que la atención de todos recaía en él. «No nos acostamos», dijo Damen con crudeza deliberada. Quizá era la enésima vez que lo decía desde que se había unido a la tropa de Laurent. Habló con firmeza, con la intención de determinar la conversación, pero evidentemente sus palabras no tuvieron el efecto deseado. «Me encantaría metérsela en la boca», dijo Lazar. «Después de todo el día dando órdenes, por la noche habría que callarlo». Jord gruñó. «Te miraría y te mearías encima». «Sí, yo no me empalmaría». «Cuando ves una pantera abriendo la boca, no te sacas la polla», convino Rochert. Ese era el consenso, aunque todavía quedaba una polémica. Si es frígido y no folla, no sería nada divertido. Un virgen con hielo en las venas es el peor polvo que te puedes echar. Eso es que nunca te has cepillado a uno. Los que son más fríos por fuera son los más calientes por dentro. Tú hace más tiempo que le sirves, le dijo Aymeric a Jord. ¿De verdad nunca ha tenido un amante? Debe de haber tenido pretendientes. Seguro que alguno se chivaría. ¿Quieres cotilleos de la corte?, preguntó Jord vacilante. Vine al norte a principios de año. Antes de eso, viví en Fortaine toda mi vida. Allí no nos enteramos de nada, excepto de ataques, reparaciones de murallas y cuántos hijos están teniendo mis hermanos. Ese era su modo de decir que sí. Tuvo pretendientes, contestó Jord, pero ninguno consiguió llevarlo a la cama. No porque no lo intentasen. ¿Creéis que es guapo ahora? Deberíais haberle visto con 15 años. El doble de guapo que Nikaise y 10 veces más inteligente. Tratar de seducirle era un juego en el que todos participaban. Si alguien lo hubiese conseguido, habría presumido de eso. No se lo habría callado. Lazar emitió un sonido de incredulidad. ¿En serio?, le dijo a Damen. ¿Quién se pone encima, tú o él? Que no follan, contestó Rochert. Si el príncipe le despollejó la espalda solo por meterle mano en los baños, ¿verdad? Verdad, confirmó Damen. Entonces se levantó y los dejó con la hoguera. La compañía pasaba por su mejor momento después de Nesson. Habían arreglado los carros, Paschal había curado los cortes y el Laurent no había sido aplastado por una roca. Es más, el ambiente de la noche anterior se había prolongado durante el día. La adversidad había unido a estos hombres. Incluso Aymeric y Lazar parecían llevarse bien, en cierto modo. Nadie mencionó a Orland, ni siquiera Jord y Rochert, que habían sido sus amigos. Las piezas estaban colocadas. Llegarían a la frontera intactos. Allí tendría lugar un ataque, una batalla, del mismo modo que había ocurrido en Nesson, pero probablemente de una magnitud mayor y peor. Puede que Loren sobreviviera o no. Y después, Damen se libraría de su compromiso y regresaría a Kielos. Era todo lo que Laurent había pedido. Damen se detuvo en las lindes del campamento y se recostó en el tronco de un árbol retorcido. Se veía todo el campamento desde allí. La tienda de Laurent, iluminada por faroles y con banderas ondeando, era como una granada. Sus ricos excesos se hallaban en el interior. Por la mañana se había despertado de un sueño profundo con una voz divertida y perezosa. «Buenos días. No necesito nada. Vístete y preséntate ante Jord. Partiremos cuando terminéis con las reparaciones». «Buenos días». Fue todo lo que había dicho Damen después de sentarse y pasarse la mano por el rostro. Se quedó mirando a Laurent, que ya estaba vestido con su traje de montar de cuero. Laurent arqueó las cejas. «¿Tengo que llevarte? Son por lo menos 5 pasos hasta la entrada de la tienda». Damen sintió el volumen del pesado tronco en la espalda. El aire fresco de la noche transportaba los ruidos del campamento, los sonidos de los martillazos y de las últimas reparaciones, los murmullos de los hombres, los cascos de los caballos subiendo y bajando. Los hombres estaban experimentando compañerismo al enfrentarse a un enemigo en común, y era natural que él también lo sintiera, o al menos algo parecido, tras una noche de persecuciones, fugas y lucha al lado de Laurent. Era un elixir embriagador, pero no podía dejarse llevar por él. Estaba allí por Aquielos, no por Laurent. Su deber solo llegaba hasta ese punto. Tenía su propia guerra, su propio país, su propia lucha.
El primer mensajero llegó a la mañana siguiente, con lo que por lo menos un misterio se resolvió. Desde Palacio, Laurent había enviado y recibido jinetes de forma constante. Algunos traían cartas de la nobleza bereciana local para ofrecer suministros u hospitalidad. Algunos eran jinetes o emisarios con noticias. Esa misma mañana, Laurent había enviado a un hombre volando de regreso a Nesson, con dinero y agradecimientos, para devolverle el caballo a Charles. Pero ese jinete era diferente. Vestía cuero y no llevaba insignia ni uniforme. Montaba un caballo bueno, pero simple, y, lo más sorprendente de todo, cuando se quitó la pesada capucha, quedó a la vista que era una mujer. «Llevadla a mi tienda», dijo Laurent. «El esclavo será nuestra carabina». Carabina. La mujer, que tenía unos 40 años y cara de peñasco, no parecía nada cariñosa. Pero el rechazo bereciano para los bastardos y el acto que los engendraba era tan fuerte que Laurent no podría hablar con ninguna mujer en privado sin una carabina. En el interior de la tienda, la mujer hizo una reverencia y le ofreció un regalo envuelto en tela. Laurent respondió con un gesto para que Damen cogiese el paquete y lo colocara en la mesa. «Levántate», dijo, y se dirigió a ella en un dialecto basquiano. Hablaron rápidamente. Los intercambios eran constantes. Damen hizo lo posible por seguirlos. De vez en cuando entendía una palabra: seguridad, pasaje, líder. Hablaba y entendía la lengua erudita que se hablaba en la corte de la emperatriz, pero eso era el dialecto común de Ver-Basel, alterado todavía más por la jerga de las montañas, y no lo entendía. «Ábrelo si quieres», le dijo Laurent cuando volvieron a quedarse solos en la tienda. El paquete envuelto en tela llamaba la atención sobre la mesa. «Un recuerdo de vuestra mañana con nosotras, para la próxima vez que necesitéis un disfraz». Damen leyó el mensaje del pergamino encima del paquete. Invadido por la curiosidad, desenvolvió otra capa de tela que revelaba más tela. Un vestido azul y estampado se desplegó sobre sus manos. Le sonaba. Damen lo había visto abierto, arrastrando los cordones que colgaban y usado por una rubia. Había sentido el bordado bajo las manos mientras la mujer estaba a medio camino de su regazo. «Habéis vuelto al bordel», dijo Damen. Entonces las palabras «próxima vez» calaron en él. «No os pondríais». Laurent se recostó en la silla. Su mirada fría no ofrecía ninguna respuesta a la pregunta. «Fue una mañana interesante. Normalmente no tengo ocasión de disfrutar de este tipo de compañía. Ya sabes que a mi tío no le gustan». «¿Las prostitutas?», preguntó Damen. «Las mujeres», corrigió Laurent. «Debe de resultarle difícil negociar con el imperio. Vannes es nuestra delegada. La necesita y eso le molesta. Y ella lo sabe». «Han pasado 2 días», respondió Damen. «La noticia de que habéis sobrevivido al ataque de Nesson no le habrá llegado. Esa no era su última jugada. Eso será en la frontera». «Sabéis lo que va a hacer», afirmó Damen. «Sé lo que yo haría». A su alrededor, el paisaje comenzó a cambiar. Las ciudades y las aldeas por las que pasaban, que salpicaban los montes, adquirían un aspecto diferente. Tejados largos y bajos y otros signos arquitectónicos que eran inconfundiblemente basquianos. La influencia del comercio con Basque era más fuerte de lo que Damen esperaba. «Y es verano», le recordó George. El flujo de comercio aumentaba en los meses más calurosos y desaparecía en invierno. «Y los clanes de las montañas merodean por estos montes», dijo George, «y también se comercia con ellos, o a veces cogen las cosas sin más. Todos aquellos que viajan por este tramo del camino van con escolta». Los días se estaban volviendo más calurosos, y también las noches. Seguían hacia el sur, a un ritmo constante. Ahora eran una fila organizada. Los jinetes de delante despejaban el camino con éxito, de vez en cuando apartando carros del camino para pasar. Estaban a 2 días de Aquitart, y los habitantes de esa región conocían a su príncipe. A veces aparecían y se alineaban al lado del camino para saludarlo, con expresiones felices y cariñosas, todo lo contrario de cómo lo saludaba la gente que lo conocía. Esperó hasta ver que George estaba solo y se acercó a él. Se sentó a su lado en uno de los troncos cerca del fuego. «¿De verdad lleváis 5 años en la guardia del príncipe?», preguntó Damen. «Sí», contestó George. «¿Conoces a Orland desde entonces?». «Desde hace más tiempo», dijo tras una pausa. Damen creyó que eso era todo lo que iba a decir, pero no fue así. «Ya ha pasado antes. Me refiero a que el príncipe ya se ha librado de hombres de la guardia que eran espías de su tío. Creí que me había acostumbrado a que el dinero importase más que la lealtad». «Lo siento mucho. Es difícil cuando es alguien que conoces, un amigo». «Ya intentó matarte aquella vez», dijo George. «Seguramente pensó que contigo fuera del camino sería más fácil llegar al príncipe». «Ya lo había pensado», respondió Damen. Hubo otra pausa. «Creo que hasta la otra noche no me di cuenta de que esto era un juego mortal», dijo George. «No creo que la mitad de los hombres se percatasen, pero él lo ha sabido todo este tiempo». George
Señaló con la barbilla la tienda del príncipe. Eso era verdad. Damen miró la tienda. Tiene un consejo restringido. No deberías culparlo por eso. No lo culpo. Yo no lucharía por nadie más. Si hay alguien vivo capaz de asestar un golpe que pueda derrotar al regente, es él. Y si él no lo consigue, ahora mismo estoy tan cabreado que estaría encantado de morir luchando. La segunda mujer basquiana llegó a caballo al campamento la noche siguiente, y esa no vino a entregar un vestido. Damen recibió una lista de objetos que sacar de los carros, envolver en tela y colocar en las alforjas de la mujer. 3 copas de plata con detalles refinados, una caja llena de especias, seda, un conjunto de joyas femeninas y pendientes ricamente grabados. ¿Qué es eso? Regalos, dijo Laurent. ¿Queréis decir sobornos? Respondió él, con el ceño fruncido. Él sabía que Bere tenía mejor relación con el pueblo de las montañas que con Aquielos, o incluso con Patras. Si creía a Nicandros, Bere mantendría las relaciones gracias a un elaborado sistema de pagos y sobornos. A cambio de fondos de Bere, los basquianos atacaban donde les mandaban. Lo más seguro es que se hiciera así, pensó Damen mientras examinaba los paquetes. Sin duda, si el soborno que salía del tío de Laurent era tan generoso como este, podría comprar suficientes hombres para mantener ocupado a Nicandros de por vida. Damen observó a la mujer aceptar el rescate de un rey en plata y joyas. Seguridad, paso, líder. Se intercambiaron las mismas palabras en muchas ocasiones. Empezó a comprender que la primera mujer tampoco había ido hasta allí para entregar un vestido. A la noche siguiente, cuando estaban solos en la tienda, Laurent dijo: «Conforme nos acerquemos a la frontera, creo que sería más seguro y privado que mantengamos nuestras conversaciones en tu idioma en vez de en el mío». Lo dijo en un aqueliense cuidadosamente pronunciado. Damen lo miró sorprendido. Sintió que el mundo había cambiado por completo. «¿Qué ocurre?», preguntó Laurent. «Bonito acento», contestó Damen, porque, a pesar de todo, no pudo evitar que se le escapase una sonrisa. Laurent entrecerró los ojos. «Habláis en aqueliense por si acaso hay algún fisgón», respondió Damen, principalmente para ver si Laurent conocía la palabra fisgón. «Sí», replicó el príncipe con firmeza. Y así conversaron. Laurent se estancaba cuando hablaban en términos y maniobras militares, pero Damen rellenaba lagunas. Por supuesto, no era una sorpresa descubrir que Laurent poseía un gran repertorio de expresiones sofisticadas y observaciones arrogantes, pero no conseguía hablar con detalle sobre nada que tuviera sentido. Damen tenía que acordarse de no sonreír. No sabía por qué oír que Laurent tenía dificultades con la lengua aquense lo ponía de buen humor, pero así era. Laurent tenía un profundo acento bereciano que suavizaba y borraba consonantes, añadiendo una entonación que destacaba sílabas inesperadas. Eso transformaba las palabras aquelienses y les daba un toque de exotismo lujoso que era muy bereciano, aunque ese efecto fuese, el menos en parte, combatido por la precisión del habla de Laurent. Hablaba aqueliense como un hombre escrupuloso cogería una sábana sucia con la punta de los dedos. Por su parte, ser capaz de hablar ligeramente en su lengua era como quitarse un peso de encima que ni siquiera sabía que tenía. Era tarde cuando Laurent detuvo la conversación. Apartó una copa de agua que tenía por la mitad y se desperezó. «Hemos terminado por hoy. Ven a servirme». Las palabras sacudieron su mente. Damen se levantó despacio. Obedecer la orden lo hacía sentir más servicial cuando se la daban en su propio idioma. Se reveló ante él una imagen familiar de hombros rectos que se estrechaban hasta llegar a una fina cintura. Estaba acostumbrado a despojar a Laurent de su armadura, de sus prendas exteriores. Era un ritual nocturno habitual entre ellos. Damen dio un paso al frente y puso las manos en la tela que cubrían los omoplatos de Laurent. «Bueno, ¿qué? Empieza», lo apremió Laurent. «No creo que necesitemos un idioma privado para esto», dijo. «¿No te gusta?», preguntó Laurent. Sabía que no debía decir lo que le gustaba y lo que no. El tono de Laurent mostraba una pizca de interés por su incomodidad, que siempre resultaba peligroso. Todavía hablaban en aqueliense. «A lo mejor es que tengo que ser más realista», dijo Laurent. «¿Cómo manda el dueño de su esclavo de alcoba aqueliense? Enséñame». Los dedos de Damen estaban enredados en los cordones y se quedaron inmóviles en el primer atisbo de la camisa blanca. «¿Qué os enseña a mandar a un esclavo de alcoba?» «En Nesson dijiste que habías tenido esclavos», contestó Laurent. «¿No crees que debería conocer los términos?» Se esforzó en mover las manos. «Si tenéis un esclavo, le podéis dar órdenes como queráis. Por mi experiencia no tiene por qué ser así». «Preferiría que me hablaseis como a un hombre», se escuchó decir a sí mismo. Laurent se volvió bajo sus manos. «Desata la parte de delante», contestó Laurent. Lo hizo. Le quitó la chaqueta de los hombros a Laurent, para lo que dio un paso al frente. Sus manos se deslizaron por el interior del traje. Se dejó llevar por los sentimientos en lugar de escuchar cómo cambiaba su voz en un lugar tan íntimo. «Pero si preferís, apártate»,
ordenó Laurent. Retrocedió. El príncipe, en camisa, parecía más él mismo, elegante, dominante y peligroso. Se miraron el uno al otro. A menos que necesitéis algo, se escuchó decir nuevamente. Voy a por más carbón para el brasero. Márchate, dijo Laurent. Era por la mañana. El cielo tenía un azul increíble. El sol quemaba y todos llevaban la ropa de montar de cuero. Era mejor que la armadura, que a mediodía los habría achicharrado. Damen estaba cargando bridas y charlando con Lázaro sobre el itinerario del día cuando vio a Laurent al otro lado del campamento. Mientras lo observaba, el príncipe se subió a la silla, se sentó con la espalda recta y agarró las riendas con la mano enguantada. La noche anterior, Damen se había ocupado del brasero y había desempeñado todas sus tareas, así que después fue a un riachuelo cercano a lavarse. Este tenía guijarros en sus márgenes, corría fresco y limpio, pero no iba a una velocidad peligrosa y, además, era más profundo en el medio. A pesar de la falta de luz, 2 criados todavía sacudían sábanas que, con aquel calor, estarían secas por la mañana. Damen sumergió la cabeza y dejó que el agua corriese por su pecho y sus hombros. Después se limpió a fondo, salió chapoteando y se escurrió el pelo. El frescor resultaba reconfortante en aquella cálida noche. A su lado, Lázaro le dijo: «Hay un día a caballo hasta Aquitart, y Jord dice que es nuestra última parada antes de Ravenel. ¿Sabes si...?» Laurent estaba bien entrenado y era capaz, y Damen era un hombre, como otro cualquiera. La mitad de los soldados de aquel campamento quería acostarse con Laurent. Podrían disimular la reacción de sus cuerpos, como habían hecho en la posada. Cualquier hombre se habría excitado viendo a Laurent fingiendo ser una mascota en su regazo, incluso sabiendo lo que se ocultaba tras el pendiente. «Vale», añadió Lázaro. Había olvidado que Lázaro estaba allí. Al cabo de un buen rato apartó los ojos de Laurent y se volvió hacia Lázaro, que lo miraba con una sonrisa un tanto seca pero comprensiva, retorciendo la comisura de la boca. «¿Vale qué?», preguntó Damen. «¿Que no te lo estás tirando?», dijo Lázaro.